Quiero saludar a todos los hermanos con la paz del Señor. Muy bienvenidos a este día jueves, un día de enseñanza, donde todos podemos compartir de esta rica nutrición que tenemos de parte del Señor a través de la Escritura. Me gustaría antes sí que pudiéramos orar y que pudiéramos dar gracias al Señor porque nos da esta posibilidad de, a través de este medio, recibir la enseñanza. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por los hermanos que se han dispuesto a tomar este tiempo para escuchar y para desear aprender lo que tu palabra enseña. Dios, danos la capacidad de poder absorber la enseñanza, pero también de poder aplicarla. Agradecidos estamos de ti, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Sabemos que tú cuidas de nosotros y que cuando estamos viviendo un tiempo como este, podemos vivir confiadamente en ti. Gracias, Dios, porque tú estás siempre para ayudarnos, para socorrernos, pero en esta hora también estás para instruirnos. En el precioso nombre de Jesús te lo agradezco. Amén. Antes de continuar con lo que significa ya el término del capítulo 15 de Mateo, me gustaría invitarlos a escuchar un tema musical que es antiguo, pero que sin duda puede ayudarte a ti en esta hora si estás pasando alguna necesidad. Esta canción está interpretada por Oscar Medina y puede ayudar a tu vida. Juntos tú y yo podemos vencer si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, juntos tú y yo podemos vencer si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú
si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo a tus pies vendrá a caer. Hermosa alabanza, si tienes fe como un grano de mostaza. Y es precisamente lo que en esta parte del capítulo vamos a ir punto a punto viendo lo que significa el creer en este Señor que hoy estamos compartiendo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15, en el versículo 29 al 31. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas. Estas personas eran cojas, personas ciegas, lisiadas, mudas y a muchos más. Así lo dice el relato del Evangelio. Las pusieron delante de Jesús y Él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar, ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver. Y alababan a Dios, al Dios de Israel. Qué interesante notar cómo el Evangelio va destacando ciertos elementos para que nosotros tengamos un panorama y nos hagamos la idea de lo que significó ese momento. Hermanos y amigos, la sanidad no es una cuestión de casos aislados que Jesús pudo hacer. Y digo aislados como para pensar que no se pudieran demostrar, no se pudieran comprobar. Dice claramente que muchos venían a Él, una inmensa multitud. Y esto fue relatado así para que no quede duda de que realmente sucedieron todos estos milagros de sanidad. Fueron tantos que nadie pudo negar que Jesús realizó todas estas cosas. Quisiera que pensáramos un poco. A veces queremos tener pruebas convincentes de que Dios puede obrar, de que Dios puede hacerlo otra vez como lo hizo en el pasado. Bueno, si usted ha creído en Cristo, si usted ha vivido el cambio en su naturaleza, si usted ha visto cómo su mente ha sido transformada, ¿qué mejor prueba que esa? Poder testificar con la vida que Cristo es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Y si Él sanó el día de ayer, si Él hizo milagros el día de ayer, nosotros creemos que puede hacerlo otra vez. Tenemos la plena convicción que el Señor puede volver a realizar milagros y aún mayores que los que hizo en aquel tiempo. Hay ciertas doctrinas que son cesacionistas, que creen que ya no habrán más milagros, que ya no habrán más prodigios, porque eso fue para una época allá en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no es eso lo que yo leo en la Escritura. En la Escritura me dice claramente que no hay nada que sea imposible para Dios. Y cuando leo eso, no lo leo en un tiempo pasado,
lo leo en un tiempo presente. Querido hermano y amigo, no hay nada imposible para Dios. Nada. Podemos leer también en los versículos 32 al 33 de la siguiente manera. Jesús en esta ocasión alimentó a 4.000 personas. Dice, entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre. No sea que se desmayen por el camino. Los discípulos, frente a lo que Jesús les estaba hablando, inmediatamente reaccionan y le contestan, ¿dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? Es extraño todo esto. Luego vamos a ver por qué es extraño. Vamos a analizar primero la frase cuando Jesús dice, siento compasión por ellos. Y me gustaría retroalimentar esta parte del estudio haciendo memoria de algo que les compartí algunos domingos ya atrás, en que hablamos de la compasión de Jesús. Jesús dice, siento compasión. No dice siento lástima, no dice siento pena, dice siento compasión. Compasión es el movimiento del alma, es lo que nos hace sensibles al mal que padece alguna persona. Es como una combinación, una mezcla de dolor por una parte, empatía, es una combinación con el amor también. La compasión es más que lástima. Lástima es una conmiseración como hacia lo inferior. Lástima es algo como mirar hacia abajo, es como mirar de una manera superior al otro. Sin embargo, la compasión es una simpatía hacia la humanidad. Es mirar a los ojos al necesitado. Es ponerse al nivel del que está viviendo el momento crítico, el momento difícil. Me gustaría, como se los dije en aquella predicación, que personifiquemos estas dos palabras, lástima y compasión. Lástima oye el grito desesperado. Un hombre ha caído al mar. Lástima se inclina sobre la baranda del barco, mira hacia abajo, pero solamente hace eso, mira. No hace nada más como para salvar la vida de la persona que se está ahogando. ¿Qué es lo que hace compasión? Compasión se saca la chaqueta, se pone en el lugar del que está sufriendo el ahogo y se lanza al mar para salvarlo. Él no tiene ni un problema en hacerlo. Él sacrifica de lo propio, ¿para qué? Para rescatar, para ayudar. Lástima, por ejemplo, ve a un borracho que golpea brutalmente a una mujer indefensa. ¿Qué es lo que hace lástima cuando ve estas cosas? Siente tristeza, siente impotencia, pero no hace nada más. Sin embargo, compasión toma al ebrio del cuello y lo entrega a la justicia. ¿Para qué? Para que la justicia se haga cargo y así esa mujer pueda quedar libre de lo que injustamente está recibiendo. Lástima solo dice al necesitado, ve en paz, caliéntate y sáciate. Son palabras, nada más que palabras. Pero ¿qué hace compasión? Compasión da
de comer al que tiene hambre. Compasión da de beber al sediento, recoge al extranjero, cubre al desnudo. Compasión no es alguien que está como observando solamente. Él visita al enfermo, Él se da un tiempo para su prójimo. Eso es tener compasión. Lástima canta con entusiasmo. Yo quiero cada día trabajar en la viña del Señor. Sin embargo, esto lo hace mientras está en el culto dentro de las 4 murallas de un templo. Pero fuera del templo, Él no canta yo quiero trabajar para el Señor. Él no dice yo quiero ser obrero en la viña. Él no, Él mira para sí mismo. Y es como esa canción que suele tocar la radio secular cuando dice yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. ¿Se da cuenta que es otra cosa? Sin embargo, compasión va en pos de los perdidos. Compasión habla del amor de Dios. Compasión es como que se remonta en las alas de la fe, en las alas de la esperanza y puede llegar al trono de Dios, a ese trono de la gracia. Lo hace orando, pero también activando por aquel que está necesitado. ¿Para qué? Para que salgan de las tinieblas, para que vengan a la luz resplandeciente de Cristo Jesús. Lástima se conmueve superficialmente. Sin embargo, compasión es la empatía profunda de un alma que comprende cuál es la anchura, cuál es la largura, cuál es la profundidad, cuál es la altura del amor de Dios. ¿Por qué? Porque conoce el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso que tenemos que aprender y ser semejantes a cómo Cristo reaccionaba frente a los necesitados. Él no tuvo lástima. Él dice que tuvo compasión por ellos. Cualquiera podría decir que este milagro que Jesús hace casi parece una duplicación de la alimentación de los 5.000. Parece una repetición. Es válido preguntarnos entonces, ¿por qué Mateo incluye aquí algo que no parece agregar ningún progreso a la demanda del Señor? Si observamos bien, el énfasis no recae en la persona de Cristo Jesús. El énfasis recae en el cuestionamiento de los discípulos a las demandas que estos estaban oyendo de parte de Cristo. Ver este milagro y ver la reacción de los discípulos es casi como ver a la iglesia del siglo XXI mirándose a un espejo. ¿Por qué digo esto? Los discípulos muestran una lentitud en cuanto al aprendizaje. Los discípulos están manifestando algo que hasta el día de hoy es un problema. El gran talón de Aquiles que hasta el día de hoy manifiesta la iglesia, manifestamos nosotros. Usted que está allá en su casa escuchándonos. El gran talón de Aquiles es el problema de la incredulidad. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces a usted le cuesta creer? ¿Cuántas veces parece que la fe se debilita o se mezcla con ciertos cuestionamientos que terminan bloqueando la posibilidad? Los discípulos ya habían presenciado la alimentación de los 5.000, según los relatos que tenemos en la Biblia. Pocos días antes, ellos habían visto a Jesús, que estaban en una ladera, la multitud cansada, hambrienta, ya
habían presenciado un milagro de multiplicación. Sin embargo, plantearon las mismas viejas objeciones de la incredulidad. Fue así que dijeron otra vez: ¿dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿No le recuerda esa frase a algo que los discípulos ya habían dicho en la ocasión anterior? Leamos mejor el relato. En Marcos 6:37, Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Se da cuenta que la actitud es la misma? Es una actitud de incredulidad. Es una actitud de poca fe. Vuelvo a preguntarle, ¿cuántas veces no se ha manifestado esta actitud en su vida? Debemos pensarlo, debemos considerarlo, debemos tener en cuenta que en nosotros, los hijos de Dios, no debiera existir esa incredulidad que bloquea la posibilidad de ver un milagro de parte del Señor. Podemos leer ahora en el versículo 34 al 36, cuando dice: ¿cuánto pan tienen? Es lo que Jesús preguntó. ¿Cuánto pan tienen? ¿Qué respondieron los discípulos? 7 panes y unos pocos pescaditos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos, se los dio a sus discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Una vez más, Jesús alimentó a las multitudes. Y ello nos revela que los discípulos no habían aprendido realmente la lección. Qué interesante es notar esto. Cuando Jesús hace este milagro, por una parte, si bien es cierto, ve a la multitud que tiene hambre y Él sacia, porque ya dijimos, Él tiene compasión, pero por otro lado, era necesario hacerlo para que los discípulos pudieran aprender la lección, porque no la habían aprendido. ¿Sabía usted que la incredulidad constituye una forma de rechazo? ¿A qué cosa? A lo que Dios ha dicho. A lo que Dios ha dicho que puede hacer. Por eso que era importante pensar cuántas veces la incredulidad ha ganado terreno en nosotros, ha gobernado nuestra mente. Estimado hermano y amigo, usted debe saber esto. La incredulidad es pecado. Sí, con todas sus letras. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 23, dice: pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado. Si tienes dudas, dice, si no tienes convicción, entonces dice, es pecado comerlo. Pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas, dice. Está hablando de la convicción. Está hablando de el tener claro, de creer. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, se nos dice: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Ha pensado usted cuál es eso
que impide correr y que nos hace muchas veces tropezar? ¿Se ha preguntado qué será eso que me impide avanzar, que me hace unas zancadillas, que me hace tropezar? Personalmente, pienso que es el pecado de la incredulidad. Sí, lo vuelvo a repetir, la incredulidad es un pecado. Y no puede estar en nuestra mente, no puede estar en nuestro corazón. ¿Cuántos están dispuestos hoy a hacer la siguiente confesión? Quisiera creer más en el Señor Jesucristo. Quisiera creer más. Quisiera tener claridad absoluta en mi convicción de lo que significa Cristo para mí. Es importante, hermanos, especialmente en este tiempo, que nuestras convicciones estén cimentadas, estén firmes. El Señor puede ayudarnos. El Señor tiene cómo ayudarte a ti. Pensemos, por ejemplo, en ese padre que rogó al Señor que le ayudara con su hijo, que tenía un demonio que lo atormentaba, un espíritu maligno. Lo podemos ver mejor en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 17 al 24. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Gente incrédula. Gente que le cuesta creer. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, dijo. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Eso fue lo que dijo el padre. Mira cómo contesta Jesús. ¿Cómo que si puedo? Está haciendo notar en la vida de ese padre la duda, la incredulidad, como muchas veces nos pasa a nosotros. Y Jesús responde: todo es posible si uno cree. Todo es posible. Por supuesto, el todo es posible no tiene que ver con caprichos nuestros, no tiene que ver con utopías nuestras, tiene que ver con aquellas cosas que están en línea con la perfecta voluntad de Dios, aquellas cosas que realmente Dios sabe que las puede dar, que son de beneficio, de bendición. Nunca nos va a responder algo que Él sabe que nos va a dañar, que no sabremos cómo gobernar y que nos puede, más que acercar, distanciar de Dios. Por eso que Él dice, todo es posible si uno cree. Al instante, mira cómo reacciona el Padre. Al instante el Padre clamó: sí, sí, Señor, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Se da cuenta que ese Padre puede representarnos a muchos de nosotros? Que por una parte somos confrontados, pero también manifestamos esa incredulidad. Confrontados por la palabra de Cristo, pero también manifestamos esa duda, esa debilidad que en el fondo
está provocando un rechazo a la promesa que Dios nos hace. Si existe en este mundo una persona en quien se pueda creer plenamente, esta persona es sin duda el Señor Jesucristo. Él no es hombre para que mienta, así lo dice la palabra. Y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es digno, hermanos y amigos, digno de toda confianza. Usted y yo deberíamos creer en Él de manera plena, de una manera que no podamos ser removidos de esa fe. Pero el problema es que la incredulidad está dentro de nosotros, está en el corazón del hombre, está en la mente del hombre. Y esto solo lo puede resolver el señorío de Cristo en nuestra vida, el gobierno a través de la persona de su Espíritu Santo. La única forma que tenemos de resolver el problema de la incredulidad es permitiendo que nosotros comprendamos cuando oramos el Padre Nuestro: hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Pero llévelo más cerca: así también se haga en mi vida. En el cielo solo se hace la voluntad de Dios. No hay lugar para dudar de lo que Dios puede y sabe hacer. Que así sea también en nosotros. Gobiérnanos para que la incredulidad no tome parte en nuestra mente. Leamos los versículos finales de este milagro, desde el versículo 37 al 39. Dice la palabra del Señor: todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día, dice, 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. El Señor alimentó a esta multitud de 4,000 hombres. Pero se entiende que no solo habían hombres allí. Además, habían mujeres, habían niños. Si sacamos un cálculo que hubiera una mujer por hombre y un niño por hombre, estamos hablando que alimentó a 12,000 personas. Este milagro fue realizado en el ministerio terrenal de nuestro amado Señor Jesucristo allá en Galilea. Pero como cantábamos antiguamente, en aquellos años de mi infancia, puede hacerlo otra vez. Puede hacerlo otra vez. Lo hizo en Jerusalén. En tu vida lo hará. Su gran poder es el mismo. No ha cambiado. Estamos gozosos. Si Dios ha hecho un milagro, en tu vida lo hará. Puede hacerlo otra vez. Este capítulo nos muestra que los discípulos estaban atrasados. Sí, había un subdesarrollo en su crecimiento espiritual. Eran lentos para creer, eran lentos para entender y estaban realmente siendo un obstáculo, no un aporte, un obstáculo para el Señor. Mis hermanos, es nuestra responsabilidad añadir madurez a nuestra vida espiritual. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el crecer, el fortalecer el carácter cristiano. Es responsabilidad de cada uno que Cristo pueda crecer en nosotros. Así como dijo el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y la única manera que tiene para que Él crezca es que nosotros podamos ir absorbiendo de su savia, del tronco, y podamos llenarnos de esa vida. Cuando digo que eran lentos y cuando
pienso en lo que el apóstol Pablo después le dice a los hermanos de Éfeso, allá en el capítulo 4, versículo 14 y 16. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Está dándolo por sentado que es posible entonces. Ya no seremos inmaduros como los niños. Pongámoslo en un tiempo actual. Entonces, ya no somos inmaduros como los niños. Que eso usted lo pueda decir. Que toda la iglesia del Señor lo pueda decir. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, dice, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos, ¿se da cuenta? Creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo? La iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, como engranajes del reloj. Todos funcionan. Y cada parte, al cumplir su función específica, va a ayudar a los demás para que también se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece. Nuevamente menciona la palabra crecimiento, madurez. Pero también dice, y está sano. No hay nada más hermoso para este mundo tan diverso, tan tambaleante, tan inseguro, para este mundo que va contra Dios. No hay nada más hermoso que mostrar una iglesia sana a la comunidad. Una iglesia con carácter, con madurez, llenos del amor de Dios. En aquel momento, desde que Jesús había tenido la ruptura, como lo vimos en los primeros versículos del capítulo 15, esa ruptura con los líderes religiosos, ahora estaba teniendo un verdadero problema, no con líderes, no con oponentes. El problema lo tenía ahora con sus discípulos. Y parecía estar haciendo tiempo. Era como decir, tengo que realizar nuevamente estas cosas hasta que ellos pudieran estar al día y pudieran llegar al nivel que Él les estaba exigiendo. Ahora, si Él nos exige un nivel de madurez, un nivel de credibilidad, de fe, lo exige porque sabe que podemos rendirlo. Nunca nos va a pedir algo que Él sepa que fuera incapaz de nosotros poder cumplirlo. Él lo puede hacer en nosotros. Por lo tanto, es posible. Sinceramente, Él tiene mucha paciencia contigo y conmigo. Necesitamos avanzar y llegar a ese nivel de madurez, a ese nivel de fe. Todavía muchos de nosotros estamos inmaduros en nuestra fe, en nuestra comprensión. Todavía Él espera de nosotros crecimiento, desarrollo. Si pudiéramos creer verdaderamente, si pudiéramos tener esa fe que Él espera, nosotros nos evitaríamos muchos tropiezos que nos ocupan tiempo, que incluso son innecesarios, pero que por falta de fe, lamentablemente, nos tenemos que repetir el plato de la experiencia. Querido hermano y amigo, te invito a que podamos orar y que podamos volver a reconocer y a declarar esta necesidad. Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a crecer en mi fe. Deposita fe en mi cuenta. Señor, necesito dejar de ser incrédulo.
Necesito poder acercarme confiadamente. Ayúdame, Señor. ¿Les parece? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a confesarlo de esta forma? Hagámoslo en esta oración. Buen Dios y Padre Celestial, te necesitamos. Necesitamos que hagas lo mismo que hiciste con el apóstol Pedro, cuando dijiste: yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Sabemos que eres el gran sumo sacerdote, cumpliendo tu ministerio a la diestra del Padre, y lo puedes hacer otra vez. Y puedes orar por nosotros, para que nuestra fe aumente. Dios, muchas gracias, porque aún en nuestra incredulidad, tú nos das la manera de salir de ella y de crecer en fe. Gracias, Señor Jesús, por la palabra que tú nos has dado en este día. Muchas gracias. Amén. Queremos que usted pueda también encontrarnos en las distintas direcciones, en las redes sociales, donde podemos llegar a muchos más. Comparta los links, comparta todo lo que esté a su alcance para que podamos llegar a más vidas con el mensaje de la palabra. Como bien les dije delante, todos son muy bienvenidos a nuestro espacio. Usted puede seguirnos en estas plataformas y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga.